Señor, glorifica tu santo nombre. Mira a las personas, Señor, que están en sus habitaciones, llenos de confusión, vergüenza, desalentados. Espíritu Santo, habla al corazón ahora y muéstrale, Señor, tu gracia, tu poder. Que el oprimido sea liberado, Señor, el triste salga de la tristeza, el enfermo salga de la enfermedad en el nombre de Jesús. Familias bendecidas y fuertes, provisión que viene del norte, del sur, del oriente y del occidente. Señor, gracias. Tu palabra es la verdad. Señor Jesús, gracias. Abra sus manos y dígale: Señor, te amo. Eres precioso. Gracias. Señor, gracias. Yo declaro, Señor, que tu poder está con nosotros, el poder para hacer las riquezas. Señor, que en estos tiempos de recesión económica en el mundo, Señor, en la casa de los justos, en la casa de tus hijos, siempre hay bienestar. Habrá luz en nuestras casas, aunque en el mundo haya tinieblas. Señor, gracias. Gracias porque las empresas florecen, se incrementan las ventas, hay incremento de ingresos, de ganancias. Señor, nuevas ideas. En tiempos de crisis, Señor, seguimos adelante. Danos la sabiduría, Señor, para tomar las mejores decisiones. Gracias, oh Dios. Bendice nuestra casa, nuestras generaciones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Abrace a alguien y dígale: este es su día. Dígale: este es su día. Esperanza se vislumbra en su futuro. Hay un nuevo porvenir, dice la Biblia. Hay esperanza. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Dios es bueno. Repítalo: Dios es bueno. Diga: Dios es bueno. Dios es eterno. Dios es íntegro. Diga: Dios es íntegro. Dios es eterno. Dios no miente. Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios hace sus afirmaciones y no se equivoca cuando Él lo afirma. Él dijo y así es. Él conoce nuestro andar. Él conoce absolutamente todo, porque Él es Dios, que no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Él es omnipresente. Dios está presente aquí en esta mañana. Dios está presente en Hong Kong en esta mañana, o en Tokio, o en Londres. Allá está Dios y aquí está Dios, porque su presencia lo llena todo. Y no hay nada que sea oculto para Él. Nada. Porque Él es la fuente de la sabiduría y del conocimiento. Nada se pasa por alto. Estamos hablando del Dios omnipotente, ilimitado, omnisciente, nuestro Padre Dios. Él dice: ¿acaso habrá algo difícil para mí? Por supuesto que no. Cuando Dios nos creó por amor, porque Él es el Padre de amor. Usted y yo somos la expresión de su amor. Él nos hizo por amor. El propósito de Dios es que nosotros fuésemos sus hijos, eternos hijos. Diga: hijos eternos. Porque Dios puso eternidad en nosotros. Él nos dio eternidad, de su naturaleza. Él la impartió en usted, la impartió en mí. Él nos creó con ese propósito. Hijos eternos
para alegrar su corazón. La única manera como el padre puede ser padre es con hijos. No puede llamarse padre si no tiene ningún hijo. Dios es el Padre eterno y nosotros somos sus hijos. Los ángeles no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Los espíritus son creación de Dios, no son hijos de Dios. Nosotros somos sus hijos, engendrados por Él. Él nos transmitió su naturaleza. Y Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice que Dios nos predestinó en Cristo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos. Dios nos creó y pensó en nosotros. Estamos en la mente de Dios desde la eternidad, desde antes de Génesis 1:1. Ya usted existía en la mente de Dios. Yo existía en la mente de Dios. El Señor le dice a Jeremías en Jeremías 1:5: antes que naciese yo te conocí y te di por profeta a las naciones. El salmista dice en el Salmo 139: Señor, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas las cosas. Dios sabe realmente quién soy yo. Dios sabe quién es usted. ¿De acuerdo? Dios nos conoce y Él ha desbordado su amor, supremo amor, eterno amor, sobre sus hijos, sobre los seres humanos, sobre toda la humanidad, hijos o no. Bueno, para ser hijo de Dios o hija de Dios, ¿qué hay que hacer? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos sus hijos. Si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador personal, usted es hijo o hija de Dios. ¿De acuerdo? Si no lo ha hecho, puede nacer de nuevo aceptando a Cristo como su Salvador personal. Pero el hecho de que usted no haya aceptado a Cristo como su Salvador personal no quiere decir que Dios no lo ama. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dios me ama. Diga: Dios me ama. Repítalo: Dios me ama. Pero ¿con qué amor me ama? Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, ¿por qué Dios nos ama? ¿Porque somos buena gente? ¿Por qué Dios nos ama? Porque realmente Él no sabe quiénes somos. ¿Por qué Dios me ama? Dios dice: con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué mi misericordia. Por eso te sigo con fidelidad, dice Dios. Porque te amo, te sigo. Es la nueva versión internacional. Porque te he amado, por eso te sigo. Dios nos está siguiendo. Dios nos sigue. Pero nos sigue no como el vigilante, como el ujier, no como el policía. Nos sigue como el Padre de amor. Y nos ha prolongado su misericordia. Pero ¿por qué lo hace con nosotros? ¿Sabe una cosa? No hay nada oculto para el Señor. Todas las cosas Él las sabe. Él sabe
nuestro levantar, nuestro sentar, cuando nos acostamos. Él conoce las palabras que antes de pronunciarlas, dice, antes de que ustedes hablen, yo ya lo sé todo. ¿Sabe una cosa? Podemos ir a donde quiera que queramos ir, pero no podemos ocultarnos de Dios. Podemos meter la cabeza en cualquier hueco y escondernos o tratar de que nadie nos localice por alguna razón, pero Dios no podemos esquivar a Dios o salirnos de la jurisdicción de Dios. El salmista dice, si yo fuere a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es lo que dice el salmista. Si me voy para los cielos, allá lo encuentro. Si voy al extremo del mundo, allá está. Si voy a la profundidad de la tierra, también, porque no hay un lugar donde yo me pueda esconder de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios nos está siguiendo. Diga, Dios me sigue. Pero tal vez eso le pone a usted los poros como de gallina. Dios me está siguiendo. Pero Él nos sigue no como el centinela, sino como el Padre de amor. Él nos sigue con un propósito. ¿Cuál será el propósito que Dios tiene para seguirme tanto? Es que Él me sigue por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, a donde yo voy, no importa a dónde allí está Dios. Y Él dice, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. ¿Por qué me sigue? ¿Sabe? El profeta Job, el hombre del libro de Job, él dice, pero ¿por qué? ¿Por qué siempre tus ojos están sobre mí? ¿Por qué no me puedo esquivar de ti, Señor? Es como el vigilante. ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué me sigue? Era la pregunta que hacía este hombre llamado Job, el patriarca Job. Y tal vez usted no lo sabía, pero Dios siempre lo ha seguido con un propósito, con el propósito de darle una nueva oportunidad. Yo no sé cuántos aquí son conscientes que el Señor lo sabe todo. Diga, Dios lo sabe todo. ¿Sabe qué? Delante de Dios estamos como desnudos. Porque delante del Señor no vale el uniforme. No sirve para nada el uniforme que nos podamos poner el jueves o el viernes o el sábado o el domingo. ¿De qué vale disfrazarnos como religiosos? ¿De qué sirve disfrazarnos como místicos o pietistas? Si Dios lo sabe todo, con el uniforme religioso, yo puedo aparentar ciertas cosas y muchos se van de pronto a convencer, pero realmente ese uniforme o ese vestido que nos colocamos muchas veces como los religiosos o demás, delante de Dios no funciona. Porque Él lo sabe todo. El problema del religioso es que siempre va a tratar de descargar toda su frustración y vergüenza y culpa sobre la persona que encuentra, bueno, el famoso dicho, el caído caerle. Entonces, el pensamiento del religioso, del legalista, es: si yo puedo aplicarle el peso de la ley a fulano delante de todos, entonces me van a tener como el hombre recto que aplica la ley. Ese es el problema. El problema es que hay más solicitud para atacar a los que nos rodean que para corregir nuestros propios defectos o debilidades. ¿Cuánto tiempo hace que usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal y le entregó su vida a Él? ¿Cuánto hace?
¿Un año, 2 años, 6 meses, 5 años, 20 años, 30 años? No sé. Desde el día que se convirtió hasta hoy, ¿cuántos son conscientes que todavía hay muchas pasiones en su vida que están combatiendo internamente o externamente? ¿Cuántos son conscientes que tienen pasiones? Voy a contar las manos, tranquilos. Si no son apasionados, no tienen por qué levantar la mano. ¿Así o así? Hay pasiones. ¿Cuántos de ustedes, desde el día que se convirtieron hasta hoy, han sido tentados, han tenido tentaciones fuertes, tenaces tentaciones? Levanten la mano. La tentación es esa fuerza que me provoca a hacer lo que Dios no quiere que haga. Y cuando yo hablo de tentación, o la Biblia habla de tentación, no solamente habla de la tentación de matar, de la tentación de fornicar, de lo sexual. No, tentaciones es toda provocación a hacer lo que yo no debo hacer. Por ejemplo, mentir es un pecado. La Biblia dice que el que miente, la Biblia dice que el que miente tiene una influencia satánica en su vida. Porque el diablo es el padre de la mentira. ¿Sabía eso? La mentira es la influencia satánica en la vida de un hombre, de una mujer. Es un influenciado por Satanás. ¿Cuántos han tenido la tentación de mentir? Bueno, ¿y cuántos han caído en esa tentación alguna vez? Mentirosos. ¿Qué significa eso? Que mentir es pecado, ¿o no? La murmuración es un pecado tan malo como todos los demás, pero este se caracteriza por ser como el cáncer. La murmuración es el cáncer espiritual que mata, pero que también suspende los procesos de Dios en la vida de nosotros. La Biblia nos habla de murmuración en Números capítulo 12. La gente murmuró contra Dios y contra Moisés. Y por causa de la murmuración de María, la hermana de Moisés, ella quedó leprosa, pero el campamento de Israel no pudo moverse por espacio de 8 días. No pudieron avanzar porque no podían avanzar. La murmuración los detuvo. Qué tentación para murmurar. La queja es otro pecado. La queja es incredulidad. La queja es una declaración negativa de las cosas. Las maldiciones es hablar mal de las cosas. Estos son pecados, y no solamente los pecados sexuales o los pecados de hurto o los demás. Estos son pecados. Y yo sé que todos nosotros de una u otra manera hemos sido tentados a hacer esas cosas. Maldecir, negar, ser incrédulo, murmurar, mentir, blasfemar, quedarme con algo que no es mío. Me prestaron ese pañuelo, no sé, pero está muy bien. No, sí, pues bueno, ya me quedé me prestaron un libro, me prestaron un CD. Qué buen libro, qué buen CD. Desapareció del dueño. ¿Dónde andará ese libro? ¿Dónde andará ese CD? ¿Dónde andará? ¿Sabe qué significa eso? Robar. Porque robar es apropiarme de aquello que no es mío. Y a veces lo pasamos como muy superficialmente. Usted no puede disfrutar, yo no podré disfrutar de algo que no me pertenece.
Si trato de disfrutarlo, eso me puede ocasionar la vergüenza más terrible de la vida. No hay cosa más terrible que alguien me vea limpiándome el sudor con el pañuelo de él. ¿Cómo lo escondo si ya me lo vio? ¡Qué vergüenza! Robar o apropiarse de lo que no es de uno, en lugar de traerlo a una dimensión de deleite, le trae es vergüenza y retroceso. Eso es pecado. Cuando yo me apropio del dinero que me dan de más en el supermercado, usted paga con un billete de 20,000 pesos, paga productos por 15, 17,000 pesos y le dan vueltas de un billete de 50,000 y usted dice, uy, qué bendición, hoy sí soy bendecido. Y se guarda el resto. Eso no es una bendición, eso es una maldición, porque usted nunca podrá disfrutar las cosas que no le pertenecen. Yo nunca podré disfrutar de aquello que no me pertenece. Eso es pecado. ¿De acuerdo? Tenemos la tentación. En el momento que nos dan el dinero y lo miramos, la tentación es quedarnos callados, guardarlo o decirle, señora, señor, se equivocó, mire, no me dé tanto, realmente yo le di fue esto y esto no me pertenece. Pero en ese momento es una cuestión de fracciones de segundo, usted y yo tomamos la decisión. Guardémoslo o devolvámoslo. Eso es una tentación. ¿Qué es lo que hacemos? Ya usted sabe qué es lo que se hace. Pero si yo opto por quedarme con aquello que no me pertenece, estoy robando. Me apropio de algo que no es mío. Y eso no me va a traer deleite. Eso no me va a producir deleite. Eso es pecar, ¿o no? Sería que el día que caímos en esa tentación, Dios nos estaba viendo. Dios nos estaba viendo. ¿Será que sí? Sí. Muy bien. ¿Y cuándo fue que pasó eso? Después de convertidos. No me diga que después de usted convertido al Señor, no ha tenido tropiezos y dificultades en su vida. ¿Ha pasado por algún problema? ¿Ha caído en una tentación? En la tentación de la mentira, en la tentación de la murmuración, en la tentación de la queja y en otras, seguramente ha caído, ¿o no? Bueno, entonces viene una pregunta, ¿y por qué entonces Dios nos llamó? ¿Por qué Dios nos llamó? ¿Sería que Dios se equivocó? Cuando nos llamó, Dios se equivocó de llamamiento y en lugar de llamarme a mí, llamó a otro, en lugar de llamar a otro, me llamó a mí. ¿Qué fue lo que pasó? Mire, Dios nos conoce desde el principio. Él nos conoce. En la Biblia encontramos muchos casos. El domingo pasado hablamos acerca de las mujeres que están registradas en el capítulo 1 de Mateo y que entraron a ser parte en la línea mesiánica, ser parte activa de la línea mesiánica. Y nos referimos a Tamar, a Rahab, a Ruth y a Betsabé. Tremendas mujeres, tremendas mujeres. Si nos hubiera tocado a nosotros escoger una de ellas para que fuera la líder de las damas, ¿a cuál de las 4 hubiera usted escogido? Yo creo que a ninguna. Porque lo primero que hacemos es mirarle la hoja de vida. Y si yo miro la hoja de vida de Tamar y veo que Tamar es una señora terrible que se disfrazó de prostituta, tuvo sexo con sus suegros, se dejó embarazar y le salieron mellizos. ¿Sí? Y no, eso es una falsa. Eso es una falsa, mentirosa. No, ¿cómo se le ocurre que directora de damas? Imagínese a Rahab. Si usted coge la hoja de vida de Rahab,
prostituta profesional que vive sobre los muros de Jericó y que todo el mundo la conoce. Nada que ver. Si toma la hoja de vida de Ruth, dice, es una mujer que viene de Moab, tierra de la maldición, es una mujer maldita, es una mujer viuda, frustrada y pobre. No aplica. Pero ¿qué de Betsabé? Adúltera, que exhibe su cuerpo, se baña desnuda delante del rey. Es la tentación del rey. Aparte de eso, consiente en engañar a su marido para ver si el marido cae en la trampa y se responsabiliza del embarazo. ¿Cómo se le ocurre que la nombremos presidenta de damas o directora de damas? Ninguna de ellas aplicaría. ¿Aplicaría Elías si tuviéramos que elegirlo como el profeta de la nación? Seguramente no, porque es un hombre mal geniado. No le pueden decir nada porque reacciona terrible. Es un hombre que tiene muchas pasiones. Es un apasionado. Y la Biblia lo dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿cómo se le ocurre que a un hombre de eso le vayamos a dar el manto profético? A ninguno. Si tuviéramos que elegir a un apóstol, ¿elegiríamos de pronto a Pedro? Pedro no aplica. Es un hombre tosco, vulgar, impulsivo, un temperamento terrible. ¿Cómo se le ocurre que pongamos a Pedro como el apóstol de la iglesia? Pero lo que nos da la vuelta en la cabeza, lo que rompe muchas cosas en nuestra cabeza, es saber que Dios los tuvo en cuenta. Dios no rechazó a Tamar, ni a Rahab, ni a Ruth, ni a Betsabé. Por el contrario, las metió en la primera página del libro de San Mateo. Y estos nombres se inmortalizaron. Muchas otras personas harían cosas extraordinarias, pero no quedaron aquí en este libro. Aquí solo hay 5 mujeres en el capítulo 1 de San Mateo, en la genealogía de Jesucristo. Y el Señor las metió ahí por algo. A Elías lo usó como uno de los grandes profetas en toda la historia de Israel. A David le prometió que su reino y su trono sería sempiterno, y que en el trono de David se sentaría el Mesías, Jesucristo. Y el Señor le afirma el trono a David. Tal vez a David no le hubiéramos dado ni un voto para ser el presidente. ¿Cómo se le ocurre ese señor así tan inmoral? Ese no aplica. Dios escogió a Pedro sabiendo quién era Pedro. ¿Y quién era Pedro? Profesión, pescador. Un israelita. Posiblemente participaba en uno de los grupos sediciosos de ese entonces, porque habían grupos religiosos que se habían organizado para hacerle resistencia a Roma. Eran aquellos famosos grupos rebeldes, como, bueno, desde la invasión de Babilonia, y cuando Israel fue llevado en exilio y sometido a todos esos vejámenes de la esclavitud, pasaron imperios como Babilonia, los caldeos, los griegos, los sirios y Roma. Y habían pasado tantos años, más de 1000 años en ese proceso, y hubo grupos que se levantaron contra el imperio. Los celotes era uno de ellos. El grupo de los celotes era un grupo subversivo, si lo lleváramos al contexto de hoy, que se oponía a los romanos, era la resistencia. No querían que los esclavizaran más. Y parece que Pedro pertenecía a una de esas bandas, de esos grupos sediciosos. Habla de Simón el celote.
Y cuando habla de los celotes se refiere a ese grupo de personas. Pero Dios lo llamó. El vocabulario de un pescador. Tal vez el vocabulario del pescador. He estado preguntando acerca de la profesión de ser pescador y me dicen que es una profesión muy difícil. Ganan mucha plata, pero son muy, ¿cómo llaman la gente que gasta todo en parrandero, despilfarrador? Bueno, en fin. Y de pronto me están escuchando algunos pescadores. Pero el pescador tiene su propio vocabulario, como también lo tiene el arriero. El arriero tiene fama por ser muy boquisuelto, porque siempre está maltratando al rebaño para que camine, o no al rebaño, sino a las mulas. Hay gente que no busca pastores sino arrieros. ¿Quieren arriero? Pedro era uno de ellos. Maldecía por todo, reaccionaba con su fuerza natural. Cuando a Jesús lo arrestaron, el hombre sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los criados o de los hombres que fueron a arrestarlo. Era tan impulsivo y confiaba tanto en su fuerza. ¿Acaso Dios no lo conocía? Cuando Dios lo llamó, ¿sabía quién era Pedro? ¿O sería que Dios se equivocó? Jesús tuvo un lapso, un momento ahí de, no sé qué le pasó, pero se equivocó. ¿Cómo va a llamar a ese hombre? Y para esta, no solamente lo llama para ser uno de los 12 apóstoles, sino que siempre que se habla de los apóstoles, él aparece en primer lugar. En Mateo capítulo 10, versículo 2, cuando encontramos los nombres de los 12 apóstoles, dice, y los llamó. No sé si tienen el versículo en la mano. Ya abrieron la Biblia. Mateo 10, versículo 2, dice la Biblia, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, me llama la atención, los nombres de los 12 apóstoles son estos. 2 puntos. Primero, no dice primero Mateo, no dice primero Jacobo, no dice primero Tomás, dice primero. ¿Quién es el primero? Simón, llamado Pedro. Siempre él tiene el primer lugar en la lista y no es un orden alfabético. Primero Pedro y luego vienen los demás. Pedro era la persona que estaba con Jesús más tiempo. Ustedes saben que el Señor tenía 12 apóstoles con él, pero de los 12 habían 3 que eran los más cercanos a él. Entre ellos estaba Pedro, Juan y Jacobo. Eran sus 3, eran los íntimos. El Señor les enseñó, los instruyó, los formó. Ahí estaba Pedro. Un día el Señor le dice, ¿saben? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca en manos de los malhechores, muera y al tercer día resucitará. Inmediatamente Pedro dijo, ¿sabe una cosa? Eso nunca le acontezca. Yo estoy dispuesto a dar mi vida. Moriré si es necesario, pero jamás pondrán una mano sobre usted, maestro. Estaba confiando en sus propias fuerzas. Estaba confiando en sus propias habilidades. La Biblia dice en el libro de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dígale al que está al lado suyo, esto es para usted. Porque hay gente que está súper confiada y dice, nunca, nunca, nunca beberé de esa agua. Pero el que piense estar firme, mire que no caiga.
Él confió mucho en su fuerza, él confió en su habilidad. Más adelante el Señor le dice: mire, Pedro, antes que el gallo cante, usted me habrá negado 3 veces. Cuando Jesús fue sentenciado, estaba ante los que lo juzgaban, el sumo sacerdote y demás. El Señor Jesús, ensangrentado, con una corona de espinas, su espalda y su costado destruidos por los azotes, con las manos atadas, los pies atados, y todo el mundo gritaba que lo crucificaran. ¿Dónde estaba Pedro en ese momento? ¿Dónde estaba? Como a 80 metros, estaba ahí en el patio, estaba mirando todo, primera fila. Jesús está allá en el pretorio, lo están sentenciando, él está aquí calentándose, tomando aromática, mirando, y de pronto viene una mujer y le dice: ah, usted es uno de ellos, usted habla Galileo, es igualito. Usted es uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro? No lo conozco, no sé de qué me habla, no sé quién es ese hombre. Pasaron unos minutos y viene otra mujer, otra de las criadas, y le dice: usted también es de ellos, igual que él. Y dice la Biblia que él volvió a negar: no sé de qué me habla, no sé quién es él. Tercera vez, él está preocupado: me descubrieron, usted es uno. No, y comenzó a maldecir. El problema de Pedro es que él está saliéndose de la gracia. No hay cosa más tremenda que salirse de la gracia. Dios es Dios de gracia. Diga: Dios de gracia. Pedro se está saliendo de la gracia. Pedro se está saliendo de la cobertura. Pedro es un apóstata. Cuando él niega, está rechazando abiertamente, rechazando a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. La negación es una de las formas como se procede para renunciar a algo. Él está negando, está renunciando a ser hijo, a ser apóstol, a ser instrumento de Dios. Él dice: no tengo nada que ver con Cristo. Yo quiero decirle que el pecado que condena al mundo es el rechazar a Cristo. No hay otro camino a la salvación sino Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sino Cristo. En ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pedro está renunciando a Cristo. Pedro se está apartando de la gracia. Pedro es un apóstata en ese momento. Pedro se salió de la familia de Dios. Cuando él niega, reniega y maldice y jura que no quiere saber nada de Cristo, el problema de él no es social, el problema es espiritual. Se está rompiendo la relación con Dios. El hombre se está quedando por fuera de la gracia y de la vida. Y el gallo cantó en ese momento. Cuando el gallo canta, dice que él comenzó a llorar y lloraba amargamente. ¿Qué tipo de lágrimas serían? No vamos a especular, pero lloró y se fue, salió. Bueno, los otros también se habían ido,
Solo que la diferencia es que los demás no negaron a Jesús, se fueron, no negaron, no dijeron nada, se fueron. El único que estaba allí junto a la cruz era el discípulo amado, Juan y María y otras mujeres, no habían más. Pero Pedro sí abiertamente niega, se convierte en un apóstata de la fe y se fue. ¿Para dónde se fue? ¿Sabe para dónde se fue? Para sus andanzas, hacer lo que sabía hacer. Pasaron 3 días. Es el primer día de la semana, un domingo como hoy. Van unas mujeres al sepulcro y vieron que en el sepulcro no estaba el cuerpo del Señor, solamente encontraron los lienzos y encontraron el sudario. Capítulo 20 de San Juan. Cuando ellas miran y ven que el cuerpo no está, regresaron corriendo y se lo dijeron a Pedro y a Juan y a algunos otros. Se robaron al Señor, el cuerpo del Señor se lo robaron. ¿Quién cree usted que salió corriendo hacia el sepulcro? ¿Quién se fue corriendo hacia el sepulcro? Pedro y Juan. Pedro era más viejo que Juan, pero corría, con la lengua afuera, pero corría. ¿A qué cree usted? ¿A qué fue Pedro al sepulcro? ¿A ver al resucitado? Él no caía en cuenta de la resurrección. Los ojos de ellos estaban cerrados, el entendimiento estaba cerrado, dice la Biblia. Ellos no entendían nada de la palabra. ¿Sabe a qué fue Pedro allá? A buscar problemas. Cuando le dicen se robaron el cuerpo del Señor, yo creo que él dijo, bueno, vamos a ver quién fue el que se lo robó. O me lo devuelven o me lo devuelven. Él no tiene visión de resurrección. Él no tiene una fe viviente. Él está hundido en su propia depresión. Pero ahora cuando le hablan de pleito, es el primero que sale. Él no sabía nada de la resurrección. Y él regresó. Y dice la Biblia que ni siquiera sabía nada. Pero Jesús, hablándole a las mujeres, Marcos capítulo 16, versículo 7, cuando Jesús resucitado habla con las mujeres, él les dijo en el verso 6, Marcos 16, 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Id y decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Lo está viendo? Y a Pedro. Hay un énfasis, hay una atención en Pedro, hay un interés en Pedro. Jesús está interesado en Pedro. Jesús está siguiendo a Pedro. Él lo sigue, está interesado en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haríamos nosotros en el siglo XXI con un hermano que se descarría, con un hermano que se aparta, con un hermano que le embarra, con un hermano que le embarró? ¿Qué haríamos? ¿Sabe? Por lo general, en las denominaciones existen unos estatutos y unos reglamentos. Entonces, lo que se va a hacer es aplicarle el estatuto, aplicarle el reglamento. Y sacamos versículos y de pronto pondríamos el versículo: con los tales ni aun comáis. Porque hay un versículo que dice así, ¿verdad? Con los tales ni aun comáis. Entonces, la sentencia: debe ser apartado, debe ser condenado y que nadie se junte con él, porque se contamina. Antes de echarlo, de pronto lo llamarían a la plataforma
y decir públicamente, mire, este señor maldijo, negó 3 veces al Señor, se apartó del camino, es un descarriado. Entonces, como ese señor está así, no se junten con él para nada. Pero yo no veo a Jesús haciendo eso. Jesús se interesa por el descarriado. Diga, Jesús se interesa por el descarriado. Él habló que su oficio como buen pastor no solo es dar su vida por las ovejas, sino salir a buscar a aquella descarriada. ¿No me entendieron? Dijo, porque si hay un rebaño y hay uno de los corderitos que se apartó, se fue, se dejan las 99 y se ve en busca de aquella que salió del redil. ¿Por qué si la oveja es torpe, si se quebró las paticas? ¿Por qué si está toda rodada? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que traerme un problema? ¿No sabe que una oveja rodada, una oveja descarriada, lo que va a traerle es más pereque al pastor? Sí, ¿sabe por qué? Porque el pastor tiene que cargársela sobre los hombros. Y si quiere que el rebaño avance, él tiene que cargarse la penriquebrada. Pero Jesús dice, id y decid a Pedro. ¿Qué estaba viendo Dios en Pedro? ¿Qué estaba viendo Dios en Pedro? ¿Su grosería? ¿Su iniquidad? ¿Su apostasía? ¿Qué estaba viendo Dios en Pedro? Gracias a Dios que Él no mira lo que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que está frente a nuestros ojos, pero Dios mira el corazón. Entre nosotros nos podemos engañar porque aparentamos de todo. Se aparenta mucho, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. ¿Sabe qué está viendo Jesús en Pedro? No está viendo el descarriado, el apartado, el que necesita un infierno ardiendo para que lo consuma. Eso no es lo que Dios está pensando para él. Dios dice, porque yo estoy siguiendo a este hombre con amor eterno. Aunque en su ignorancia él me dio la espalda, lo sigo amando. Y le voy a dar una nueva oportunidad. Porque Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Diga, Dios, dígalo, Dios de nuevas oportunidades. Repítalo conmigo, Dios de nuevas oportunidades. Amén. Dios está viendo en Pedro, no al descarriado, está viendo en Pedro el poder maravilloso. Y Dios lo llama. En el capítulo 21 del libro de San Juan, el Señor lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, claro que sí. Pero ¿por qué el Señor le está preguntando a Pedro que si lo ama? Dios conoce nuestro corazón. Pero necesita que Pedro haga una declaración pública y libere lo que realmente hay en su corazón. Bueno, son 3 días muy difíciles para Pedro. Desde la negación hasta el capítulo 20 de San Juan, pasan 3 días y son 3 días terribles. Pedro no quiere saber mayor cosa, él quiere volver a su oficio anterior. Era una mañana, capítulo 20 de San Juan, no sé si lo tienen por ahí a la mano, capítulo 21 de San Juan. Era una mañana y Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo
y los otros dos de sus discípulos, y otros dos de sus discípulos. Se había reunido nuevamente el grupito. Se reunieron. Simón Pedro siempre toma la iniciativa. Simón, mírelo, versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Frustración. Tal vez Pedro pensó: me acuerdo la vez que eché el anzuelo al mar y salió un pescado y llegó plata, porque Jesús me dijo que echara el anzuelo y el primer pescado que atrapara, que agarrara, venía con plata, y pagué los impuestos. Hoy toda la noche y ni uno solo. Y eso que no estoy buscando los de la plata, pero ni uno solo. Y viene la frustración. El problema es que vienen los pensamientos. Hoy no me fue bien porque ando mal. ¿A alguien le ha ocurrido eso en la vida? Que después de haberse cedido en la tentación, haber cedido y haber caído, de pronto al día siguiente las cosas no le salieron como pensaba, y el sentimiento de culpa, sentimiento de condenación, y pasa por la mente unas cantidades de pensamientos, y no pescaron nada en aquella noche. Cuando ya iba amaneciendo, o sea, era la madrugada, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Mire lo que estamos leyendo aquí en el verso 4. Quiere decir que ellos no sabían nada de resurrección, no sabían nada de Jesús. Para ellos Jesús había muerto, era un capítulo pasado. No sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, mire la ternura del Señor. Él sabe qué le está pasando en el corazón a cada uno de ellos. Y les dice: hijitos, ¿tienes algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué les recuerda esto? 3 años atrás había pasado lo mismo. Capítulo 5 de San Lucas. Cuando el Señor llamó a Pedro, la primera vez cuando lo llamó, también estaba en una situación similar. Había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Echó la red a la derecha y salió tantos peces que llenaron 2 barcas. 3 años después de la resurrección, sucede el mismo milagro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Pedro, es el Señor. ¿Qué dijo Pedro? Cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa. Es decir, el hombre estaba sin ropa y pescando. Se había despojado de ella. ¿Y qué hizo Pedro? Se vistió y ¿qué hizo? Se echó al mar. ¿Por qué Pedro se lanza al mar? ¿Qué es lo que Pedro está evitando en ese momento? Cuando sabe que Jesús está ahí, ¿qué es lo que Pedro está evitando? ¿Por qué se lanza al mar? ¿Por qué? ¿Por qué? No los escucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas más pesadas y difíciles de cargar y soportar es la vergüenza, es el sentimiento de culpa, es el sentimiento de condenación. Cuando uno le falla a alguien, cuando ha sido desleal con alguien y le falta, no hay cosa más difícil que mirarle los ojos. Mirarle los ojos a alguien a quien le fallamos no es cómodo. Por eso es que muchas personas no miran los ojos. Hablan pero están mirando para otro lado.
por el peso de la culpa, de la condenación y de la vergüenza. Pedro quiere esconderse. Pedro quiere desaparecer, no quiere saber nada de Jesús, porque tiene pena, tiene vergüenza. Lo traicioné, lo negué, renegué, maldije, de todo. Y se lanzó al mar. Pero ¿a dónde me esconderé de la presencia de Dios? ¿A dónde huiré de su presencia? No hay un lugar donde podamos estar y que no esté Dios. Dios está presente. En el calabozo más oscuro o en el día más soleado, Dios está presente. A donde quiera que metamos nuestra cabeza, ahí está Dios. No podemos separarnos de Él. Él dice, yo lo estoy siguiendo, yo la estoy siguiendo, yo voy ahí, yo te sigo. El problema del pecado, cuando el diablo nos motiva a pecar, él sabe que un creyente que peca se puede arrepentir. El problema es cuando una persona cae en pecado, nunca reconoce, nunca corrige, nunca se aparta del pecado, se revienta. ¿Sabe por qué razón Judas, el Iscariote, Judas, sabe por qué razón Judas se reventó? Yo quiero decirle una cosa, que el amor de Dios hacia Juan, hacia Pedro, hacia Rosa, hacia Marta, hacia Luis, hacia nosotros, es el mismo amor de Dios hacia Judas. Dios amó a Judas como ha amado a cualquiera de sus hijos. ¿Por qué Judas se reventó? Ustedes han leído cómo terminó Judas. Dice que él comenzó a llorar y con las 30 monedas, siempre la plata de por medio, con las 30 monedas fue y compró un campo y se ahorcó. Y en el libro de Hechos dice que se reventó y sus entrañas se regaron por todo ese campo. Por eso lo llaman campo de sangre. Pero la pregunta es, ¿por qué Judas se reventó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Si Judas se hubiera arrepentido del mal que hizo, ¿Dios lo hubiera perdonado? ¿Dios lo hubiera perdonado? ¿Sí o no? Hay gente que dice, no, porque ese era el mismo demonio. Fue un ser humano que caminó con Jesús 3 años, que estuvo con él 3 años, que tuvo las mismas oportunidades que tuvieron los otros 11. Si ese hombre le pide perdón a Dios, si le dice, Jesús, perdóname, yo te reconozco como mi Salvador personal, y este hombre hubiera tenido una nueva oportunidad. La gente que no aprovecha las nuevas oportunidades se revientan. El hombre que no se arrepiente de su pecado se revienta. Más vale arrepentirse, reconocer y apartarse de lo malo, corregir las cosas malas y no reventarse. ¿Qué hubiera pasado si Judas se arrepiente? Yo sé que el amor de Dios lo cubre y ese hombre hubiera sido un instrumento en las manos de Dios, porque en él había potencial. El día que Jesús lo llamó como a Pedro, lo llamó sabiendo quién era Judas. Y el Señor no vio lo negativo de Judas, sino el potencial. Judas también echaba fuera demonios, Judas también sanaba a los enfermos, Judas era un apóstol de los 12. Pero él no aceptó la segunda oportunidad. Pedro, con vergüenza, baja la cabeza y de pronto escucha una voz: Pedro, ¿me amas? Se sale del mar, está frente al Señor y le dice: sí, Señor, te amo. Luego, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Dice que se entristeció Pedro porque le preguntaban 3 veces. Y él dijo: ¿sabe qué, Señor? Tú lo sabes todo.
porque no te puedo ocultar absolutamente nada. Igual me hubiera ido si me pongo la ropa o no me pongo la ropa. Al fin y al cabo me conoces todo, ¿o no? Él corrió y se puso la ropa. Ya lo hayan visto desnudo todos sus compañeros, sabían que estaba desnudo, y ahora se pone la ropa. Señor, tú lo sabes todo, no puedo ocultarte nada, te amo. ¿Sabe qué pasa en ese momento? Se recuperó a uno de los grandes hombres de la historia. 40 días después lo vemos predicando en el Pentecostés y se ganó 3,000 almas. Días después, capítulo 3 de los Hechos, lo vemos levantando un paralítico había estado de por vida ahí, y lo sana en la puerta del templo. Capítulo 5 de los Hechos, cuando Pedro pasa por las calles de Jerusalén, la sombra de Pedro, al tocar a los enfermos y a los endemoniados, los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan. Capítulo 9 de Hechos, lo vemos resucitando a una anciana llamada Dorcas y predicando el evangelio. Capítulo 10 de Hechos, lo encontramos predicando en la casa de Cornelio y mostrando el camino de salvación a todos los gentiles. Es el apóstol que abre la puerta para que los gentiles se salven. Y lo vemos avanzando en la vida. Encontramos 2 libros aquí en la Biblia que se llaman Epístolas de Pedro, con una tremenda revelación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no le da una nueva oportunidad a ese hombre? Se pierde no tanto el alma en el infierno, sino se pierde una gran bendición para el mundo. ¿No me entendieron? Porque Pedro realmente era una maravilla. Bruta, o bruto mejor, en bruto mejor, es en bruto, pero también bruto. Pero cuando él acepta la segunda oportunidad, todo cambia, porque Dios es el Dios de nuevas oportunidades. Póngase de pie, por favor. ¿Saben una cosa? De nada sirve escondernos. De nada sirve lanzarnos al mar. Hay vergüenza, hay pena con Dios, sí. Me da pena con Dios por lo que yo hice. Me da pena con la gente que yo molesté. Pero Señor, no puedo quedarme hundido en el sentimiento de culpa, de condenación y de vergüenza. Tengo que levantar mi frente y caminar y seguir adelante. Dios confía en mí. Dios cree en mí. ¿Sabía que Dios cree en usted? Eso no quiere decir que nosotros alcanzamos o logramos engañar a Dios y Él nunca se ha dado cuenta de lo que nosotros hemos sido. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él lo ha visto todo. Es más, Él conoce los pensamientos que hay en nuestra mente. No puedo ocultarle nada. Pero lo maravilloso es que Dios sigue creyendo en nosotros. Dios sigue creyendo en usted. Dios sigue creyendo en mí. ¿Por qué? Porque Él me ama con amor eterno. Porque a sus ojos soy honorable. Porque a sus ojos soy digno. Tal vez las personas no dan 5 por mí. Nadie votaría por mí nada, ni para ser el líder de la cuadra. Porque yo no aplico como humano. Tal vez usted no sería tampoco la persona que aplicaría para algunos privilegios si se tratara de la elección popular. Pero Dios dice, ustedes aplican para mí.
porque yo confío en ustedes, yo creo en ustedes. Yo esto no lo sabía. En el año 1993, 11 de septiembre, un domingo, oí por primera vez a un hombre, a Tele Osborne, decirme: Dios cree en usted. Yo nunca pensé en eso. Yo pensé que jamás los ojos de Dios estarían sobre mí o tendría buenas intenciones conmigo. Tal vez por el peso de la culpa, de la vergüenza y todo lo que se carga sobre nuestros hombros. Pero el día que yo entendí, Dios cree en mí, Dios confía en mí, y Él confía en mí no por mis buenas obras o por mis malas obras, sino porque Él confía. Eso me dio tanta paz y estabilizó mis pensamientos. Hay un versículo en el Salmo capítulo 37, versículo 24. Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene con su mano. ¿Lo ha visto? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo sostiene o sostiene su mano. Cuando cae el hombre, por el hecho de que caiga, Dios no le da la espalda. Dios es el gran especialista para levantar a los caídos. Salmo 113 dice: Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Eso dice Dios. Si hay alguien caído, acepte hoy la nueva oportunidad. No se quede caído, no se quede ahí porque se revienta como Judas. Acepte el llamado de Jesús y comience a caminar nuevamente. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Dios es el Dios que restaura, el Dios que levanta. Dios no es legalista. Dios es el Dios de la legalidad. A veces en las iglesias el legalismo es lo que predomina. Y la persona que comete un error, comete un pecado, cualquier pecado, puede ser murmuración, mentira, fornicación, adulterio, cualquier pecado, inmediatamente, en lugar de ayudarlo y tener una mano abierta para levantarlo, encuentres una mano cerrada que lo golpea o una espada que lo atraviesa. Es implacable el espíritu legalista representado en Amalek. Ustedes se acuerdan que Amalek fue aquella tribu enemiga del pueblo de Israel, que siempre se opuso para que el pueblo de Israel no avanzara en los días de Moisés. Porque el espíritu de Amalek es la oposición a la obra de Dios. El espíritu de Amalek se opone a Dios, se opone a los propósitos de Dios. En los tiempos del rey Saúl, Saúl tenía que acabar con los amalecitas en su congregación y no acabó con ellos. En sus últimos días, cuando Saúl se había apartado del Señor y estaba en una depresión y cae herido de muerte en la guerra contra los filisteos, dice que Saúl, cuando se vio perdido, puso la espada en el piso y se lanzó sobre ella y quedó mal herido. La espada lo atravesó, pero no murió inmediatamente. Su paje de armas se suicidó. ¿Quién pasó por allí, por donde estaba el cuerpo de Saúl? Donde estaba Saúl moribundo. ¿Quién pasó por allí? Una amalecita. ¿Y qué hizo el amalecita cuando vio a Saúl
con sus entrañas por fuera y sangrante. ¿Qué hizo el amalecita? Lo ayudó a matar. ¿Sabe qué hizo el amalecita? Sacó su espada y le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza, lo mató. Ese es el espíritu legalista, que a los heridos en la guerra, en lugar de ayudarlos a levantar y restaurarlos, lo que se hace es acabar con ellos, rematarlos y sepultarlos. Ese espíritu de Amalek tiene que desaparecer de la iglesia del Señor. Diga: espíritu de Amalek, fuera. Repítalo: espíritu de Amalek, fuera. Usted tiene que restaurar al que cae. Tiene que darle una nueva oportunidad. Cuando el amalecita llegó a contarle a David en el capítulo 1 de Segunda de Samuel, del libro de Reyes, llega y le cuenta, Segunda de Samuel capítulo 1, llega y le cuenta a David: mire, le traigo buenas noticias, aquí está la cabeza de Saúl. Resulta que yo venía caminando cuando lo encontré atravesado con su propia espada, y como no murió inmediatamente, entonces yo vi la oportunidad de rematarlo y le quité la cabeza y lo maté. ¿Sabe qué hice David? Comienza a llorar. Es la endecha de David. Y hay una palabra que repite él: ¿cómo mueren los valientes? Y es el dolor que sale del corazón por causa de no haberle dado una nueva oportunidad a alguien que había servido en la nación como rey, aunque se había equivocado en muchas formas. El legalismo solo nos permite ver lo negro de la página, mas no la mayoría de espacio blanco que hay alrededor del punto negro. Abra sus manos y dígale: Señor, gracias por darme una nueva oportunidad. Si hay alguien que nos escucha por la radio y ha estado bajo el yugo de la vergüenza, de la afrenta, se enredó en sus propios pecados, en sus propios engaños, y piensa que no hay otra oportunidad, yo quiero decirle que sí hay oportunidad, porque mi Dios es Dios de nuevas oportunidades. Si alguien fue expulsado de la congregación, de su comunidad, y lo echaron como un perdido pecador, yo quiero decirle que en la sangre de Cristo hay suficiente poder para limpiarlo de todo pecado. Si usted confiesa su pecado, prosperará. Si lo oculta, no alcanza la misericordia. Es el día de la restauración. Al fin y al cabo, Dios lo sabe todo. Mira, a Dios no lo podemos engañar. Usted no puede engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Él lo sabe todo. Pero qué amor tan grande, que conociéndome Dios como soy, me ha extendido su mano. Yo no puedo jugar con la gracia de Dios. No puedo jugar con la gracia. No puedo caer de la gracia. Solo le doy gracias a Dios por sostenerme. Y a pesar de mis debilidades y mis errores como persona, Él sigue confiando en mí. Si Dios confía en mí, también confía en usted. Y este es el día, en esta mañana es la oportunidad para que usted y yo optemos por la nueva oportunidad. Cierre sus ojos, ore al Señor. ¿Alguien quisiera?